Buenas noches. Seguimos con nuestro ciclo donde queremos analizar cuáles son las propuestas para Canarias en los próximos 4 años de la voz directa de nuestros candidatos de las distintas opciones políticas, por lo menos las opciones políticas más representativas. Habíamos empezado la semana anterior con el partido PSOE. Hoy tenemos al candidato de UPyD. El 17 tendremos al candidato de Coalición Canaria. Y me paro ahí porque el resto está en veremos, ¿no? Saben que ahora está la situación. Para nosotros en esta ocasión es interesante tener al candidato de Unión, Progreso y Democracia, no solo por él, sino por su partido. Ayer armaron una gorda en el Parlamento, ¿no? Pues le están pegando fuego a las redes sociales con el asunto de Zaira, ¿no? Saben que esta es una casa que es la casa de todos los tinerfeños, de todos los canarios. Es una casa que se distingue desde sus orígenes porque esa es su vocación, de ser plural y de ser activa. Es decir, no nos paramos a ver qué es lo que pasa, sino queremos actuar frente a lo que pasa. Y evidentemente en la situación en la que estamos no podíamos dejar pasar la ocasión, porque era imposible, según lo que acabo de escribir, de que todos vinieran aquí a contar, o por lo menos tuvieran la oportunidad de contar y la oportunidad de tener contacto con las personas, porque eso es otra nota distintiva de esta casa. Es decir, es importante, a todos los ponentes decimos, tiene que dejar que pregunten después. No sé, no sabía, pero... Sí, yo no. Porque es importante tener esa relación directa. Evidentemente, guardando las formas que corresponden a esta casa de esta institución, que como saben hemos cumplido ya los 238 años de vida, los cumplimos el 15 de febrero. Yo sin más, agradecerle a don Gustavo González Poggio que haya venido a esta joven promesa de la política, como decía en la intervención de la candidata anterior a la que asistió, esas nuevas generaciones que se les incorporan en los distintos partidos políticos, lo cual es importante, muy importante, el sentir que hay un relevo generacional de personas que asumen o que quieren asumir la responsabilidad de la gestión de lo público, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos, depositar en ellos lo que es la confianza de lo que son nuestros recursos. No lo digo para ponerles nerviosos, lo digo porque es así. Y yo ya sin más pues le cedo la palabra para que ponga su planteamiento. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir, muchas gracias a don Jorge y desde luego muchas gracias a la casa por abrirnos las puertas y venir a decir qué es lo que proponemos para el futuro de Canarias. En un primer momento, bueno, pues voy a llevar un poco, iré a contracorriente y voy a pelearme con el título de estos ciclos 2015-2019 y decir que una visión a 4 años de la economía canaria no es simplemente sino seguir por la misma senda por la que hemos caminado todos estos años y que desde luego una visión mucho más a largo plazo, sentando las bases sólidas para tener un futuro prometedor en Canarias y que desde luego volvamos a tener un ciclo económico que sea productivo y que nos permita generar riqueza. Antes de entrar en el contenido programático de Unión, Progreso y Democracia, quiero darles el enfoque que nosotros le damos a nuestras propuestas y cuál es nuestra visión económica. Nuestras propuestas se basan en unos postulados que muchos conocemos quizás por el nombre, otros quizás no tanto, pero somos keynesianistas. Nosotros nos basamos en
que lo público tiene que ser racional, en que en momentos de ciclos recesivos tiene que haber por parte de las administraciones públicas un apoyo para generar gasto productivo y economía. Y bueno, desgraciadamente nos encontramos en una situación ahora mismo que no ha sido así. Nosotros seguimos dando este enfoque y bueno, damos una visión progresista, liberal de la economía, protegemos desde luego la actividad y la iniciativa empresarial privada, que es lo fundamental. Empezaré diciendo, al contrario de lo que muchos creen, que tenemos un modelo válido en Canarias, en Europa, en España. Creemos en el capitalismo no raudal, no neoliberal, que es lo que nos ha llevado quizás en muchos momentos a una depresión económica de muchos de nuestros sectores, pero sí en un capitalismo que defienda los postulados de la sociedad, un capitalismo social donde las empresas sean conscientes de la responsabilidad social corporativa que les atañe. Tenemos que favorecer las condiciones necesarias para generar actividad productiva, es decir, teniendo una regulación excesiva, lo único que vamos a conseguir es un efecto contraproducente. El exceso de regulación en muchos aspectos a lo único que nos lleva es una marabunta de leyes que muchas veces es incomprensible y que lo único que conseguimos es desincentivar la inversión de capital privado, así como la desmotivación para el emprendimiento de proyectos empresariales. A día de hoy tenemos que buscar fórmulas complementarias a un modelo que durante los últimos 30 años nos ha generado riqueza. Canarias, la composición de su PIB, nos hemos basado principalmente en un sector servicios apoyado en una gran parte por la agricultura tradicional en las islas. Tenemos que seguir apostando por aquellos sectores que nos han traído riqueza, pero lo que no podemos hacer en ningún caso es dejar de lado ni obviar las nuevas posibilidades que nos ofrecen. La economía digital a día de hoy es una realidad y hay que apostar por ella, no solo por ella. Tiene que ser una economía complementaria a aquellos sectores que nos sigan funcionando. Tenemos que seguir trabajando para apostar por esos sectores que nos siguen generando empleo. Tenemos que seguir apostando por generar valor añadido a todos nuestros sectores y a nuestra propia economía canaria. Las posibilidades que nos ofrece a día de hoy la economía digital no van más allá que inculcarse dentro de los sectores tradicionales, es decir, la conjugación entre la economía tradicional y sus sectores con la economía digital nos permite nuevos horizontes en los mercados. Nos permite apostar por un mercado meta de más de 3.000 millones de personas que están continuamente conectadas a las redes y de las cuales Internet es nuestro principal escaparate. Tenemos que seguir con la modulación de un capitalismo enfocado a los postulados de lo social. Seguir protegiendo las pymes, que conforman el 95% del tejido productivo español. Tenemos que favorecer y no seguir aumentando de ninguna de las maneras la presión fiscal, tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas, porque vuelvo a incidir sobre ello, lo único que conseguimos con esto es desincentivar. Lo único que conseguimos con esto es generar grandes bolsas de fraude, que es lo que estamos viendo. Tenemos que seguir defendiendo el libre comercio. Tenemos que defender aún más, generando seguridad jurídica, la inversión privada. No podemos seguir permitiendo que las grandes inversiones huyan de nuestra tierra por una inseguridad jurídica galopante, que cada día va más y que desde luego parece que los partidos que nos han estado gobernando hasta el momento no han sido capaces de fortalecer. La responsabilidad social corporativa de la que les hablaba es de facto la necesidad fundamental para el correcto desarrollo de los postulados que aquí vamos a proponer. Necesitamos concienciar a la gente, a las empresas, de que desde luego la sostenibilidad de la economía pasa por revertir parte del beneficio que conseguimos en nuestra propia sociedad. Desde muy chiquitito a mí me han enseñado que la igualdad impera ante todo. Tenemos el artículo 14 de la Constitución española y dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Vamos a no ser solamente iguales ante la ley, vamos a ser iguales entre iguales. Y esto quiere decir que nos tenemos que igualar, pero igualar significa igualar por arriba, no repartir miseria, como a día de hoy parece que están haciendo los partidos políticos. Yo oía durante estos días en el debate del Estado en la nacionalidad a nuestro actual presidente, al señor Rivero, como decía y se vanagloriaba de que nos estamos gastando 17 millones de euros al año en dar de comer a niños desfavorecidos. Oiga, mire usted, 17 millones de euros y que usted se vanaglorie de eso, es muy triste. Es triste por el hecho de que su consejería de presidencia este año ha aumentado en 80 millones de euros el presupuesto y no hemos aumentado el personal.
¿realmente estamos gestionando bien los recursos que tenemos? Yo sinceramente creo que no. Hay otra manera de gestionar las cosas y desde luego enfocarlo a lo que tienen que ser, a crear planes eficaces contra la pobreza, a crear planes eficaces de vivienda y de formación. Necesitamos continuar con los flujos de capitales, pero no los flujos de capitales que nos vienen a través de la deuda, que nos vienen a través de un fondo de liquidación, de liquidez autonómico. Necesitamos generar flujos de capitales a través de la recaudación. Es la forma ordinaria que tienen las administraciones públicas de financiarse y no a través de la deuda. Evidentemente, y muchos lo habrán oído, Canarias a día de hoy, y afortunadamente, no es una de esas comunidades donde tengamos una deuda que nos está asfixiando, pero desde luego vamos en una senda explosiva que nos llevará a un problema futuro enorme. Y desde luego hoy se nos presenta la oportunidad a partir del 24 de mayo para poder poner remedio a esta situación y evitar encontrarnos el día de mañana con un problema mucho mayor y con una crisis mucho más gravosa de la que a día de hoy seguimos atravesando. El papel que las administraciones públicas jugarán próximamente en la economía canaria, así como el papel que jugará mi gobierno, va a sentar las bases, será para sentar las bases de un futuro prometedor. Canarias nos ofrece esto y mucho más. Por eso, las políticas económicas dirigidas de las administraciones públicas tienen que poner el énfasis en dos casos, y cualquier economista lo sabe: los ingresos y los gastos. Tenemos que seguir facilitando la inserción laboral de las personas, todas aquellas paradas, no solamente dar bonificaciones a jóvenes que buscan su primer empleo o su autoempleo, sino todas aquellas personas que en un momento dado han tenido 20, 30 años de experiencia y su vida laboral se ha visto agotada precisamente por la depresión de muchos de los sectores de nuestra economía. Tenemos que seguir motivándolos e incentivar su entrada en el mercado laboral a través de bonificaciones totales sobre el régimen general de la Seguridad Social y sobre el régimen especial de trabajadores autónomos. Evidentemente esto es una materia que tiene una competencia compartida con Madrid, ya sea en los autónomos, que es Madrid la encargada directamente de su regulación, o en el caso del IRPF, pero en el IRPF tenemos un tramo autonómico que nosotros llevamos una propuesta de reducción de más de un 20% a través de una propuesta alternativa que proponemos para el régimen económico y fiscal en Canarias. Tenemos que seguir motivando a la gente para que emprenda. Parece que el concepto de emprendimiento se ha puesto muy de moda hoy. Esto no viene de hace 2 días, de que hay una idea feliz a alguien que se le ha ocurrido y vamos todos a emprender, no. Es un concepto del siglo XVIII. Fíjense ustedes si ya hace tiempo que es necesario para la economía que la gente emprenda cualquier tipo de proyecto empresarial. Una idea feliz se va a quedar solamente en idea feliz si no somos capaces de llevarla a cabo. Y la forma de llevarla a cabo, desde luego, empieza con una financiación que nos permita llevar a cabo la inversión que necesitemos. Es necesario que aligeremos la burocracia de las administraciones públicas a la hora de emprender, porque a día de hoy lo único que estamos consiguiendo es desmotivar a todos aquellos que quieren emprender y que quieren llevar a cabo su propio proyecto. Para esto proponemos un sistema de creación único de empresas a cargo de las propias administraciones públicas, encargadas desde esa ventanilla única de coordinarse con todas las administraciones públicas. Conseguiríamos de esta manera una reducción importante en los plazos de constitución de empresas para que la gente pueda desarrollar su actividad económica. No además solamente una ventanilla única de formularios, sino también que el censo al que tengamos que acceder a la actividad lo podamos hacer directamente desde ahí, ahorrando muchos trámites administrativos. Queremos hacer hincapié en este punto, es que la burocracia es el primer hándicap con el que todo emprendedor, todo proyecto empresarial, toda iniciativa se va a encontrar. Y en esto las administraciones públicas son las únicas que pueden ponerle remedio. Tenemos que seguir trabajando para facilitar el acceso al mercado laboral de todos aquellos que hayan salido, si quieren reincorporar, de todos aquellos que busquen su primer empleo. Da igual la edad, sea la que sea. A la hora de enfocar nuestras propuestas, hemos querido identificar los mayores problemas con los que nos encontramos a día de hoy en Canarias. Esto no quiere decir que todo esté mal, bueno, pero la mayoría de las cosas, por desgracia, o muchas de ellas, sí lo están. Tenemos un tejido socioproductivo en Canarias que ha sido desmantelado durante los últimos 8 años. Tenemos un caso, por ejemplo, muy claro: el municipio de Santa Cruz ha perdido cerca del 30% de su tejido productivo en los últimos 8 años. Esto nos pone en una situación de economía de posguerra. Y ya sabemos, hace 100 años, hace 80 años, cuáles fueron los planes
para poder recuperar esa economía. Desgraciadamente, a día de hoy nos encontramos en una situación en que los planes que quieren aplicar para reformar la economía lo único que están consiguiendo es el efecto contrario, y es deprimirla todavía más. Nos encontramos en que España, no solamente la Comunidad Canaria, que esta es la que más salarios, o los segundos salarios más bajos de todo el país, es el quinto país del mundo en la brecha salarial. Tenemos que conseguir reducir esa brecha salarial y, como digo, mejorando e igualando por arriba. Tenemos un índice de pobreza totalmente disparado, por encima del 30%. Tenemos que actuar para intentar reducir esto, y es que los datos que da Cruz Roja, por ejemplo, es que Canarias está viviendo un momento de cronificación de la pobreza. Esto es muy duro. Esto es muy duro pensar que el día de mañana tenemos que asumir que en Canarias vamos a hablar en términos de pobreza absoluta. La pobreza absoluta y esos términos se aplican a países subdesarrollados. Y esto es a lo que nos están abocando las políticas económicas que nos siguen aplicando a día de hoy. Tenemos un paro completamente desbocado también, 7 puntos por encima de la media nacional, y ni tan siquiera tenemos un plan que nos ayude o que nos permita vislumbrar en un futuro a corto, medio o largo plazo que este problema sea solucionable de ninguna de las maneras. Estos 3 problemas que he enumerado en este momento son una consecuencia directa de la crisis que hemos pasado. La aplicación y la ejecución de las políticas económicas por parte de los partidos tradicionales, que prácticamente no se diferencian en ningún sentido, exceptuando en la financiación a través de la deuda y de convenios a nivel ultranacional o supranacional, a lo único que nos han llevado, aplicando los principios de austericidio, como ya bien he dicho, a deprimir aún más la economía. Y en eso es en la situación en la que hoy nos encontramos. Quiero hacer hincapié también en que no podemos equivocarnos en que en un momento de estabilización suponga una mejora del ciclo económico. Evidentemente los ciclos económicos son recesivos o van en aumento. Y en este caso estamos en un momento de estancamiento total. Esto es muy diferente a que el ciclo económico mejore. El ciclo económico mejorará en el momento que estemos generando más actividad económica. En el momento en que los números de paro real, relativos y absolutos mejoren. Y a día de hoy no lo hacen. Seguimos perdiendo población activa y eso es un agravio muy grande, lo cual lleva a una insostenibilidad del sistema de pensiones a muy corto plazo. Los ratios ya no dan y los números tampoco. Para que se hagan una idea, el sistema de pensiones que tenemos es un sistema contributivo. Para que este sistema sea viable, el ratio trabajadores-pensionistas tiene que ser 2,5 a 1. A día de hoy en España ya no llegamos a un ratio de 2 a 1, con lo cual pone de relieve el peligro ante el que nos encontramos. Nos siguen recortando en aquello que quizás es más necesario para toda la población: la educación, la justicia, la sanidad, y estamos pagando todos los errores de algunos. A mí me enseñaron en economía política un principio muy básico, y es que las crisis están para limpiar a los débiles y que los más fuertes sobrevivan, dando la posibilidad de que nuevos agentes económicos entren en el mercado y abran la oferta de productos que tengamos. Los recortes que nos siguen haciendo en estos 3 pilares fundamentales del estado de bienestar, lo único que están haciendo es retrasarnos aún más. Yo no he conocido otro sistema que no sea la democracia, y yo no he estudiado otra cosa que no sea el estado de bienestar, y a día de hoy no lo veo por ningún lado. Como venía diciendo, las declaraciones que se han estado oyendo del señor presidente, del actual presidente, hasta el 24 de mayo, que pasaré a hacerlo yo, vanagloriándose de gastarse 17 millones de euros en darle de comer a los niños pobres. Oiga, eso es una falacia. Usted sigue aumentando sus presupuestos. El presupuesto en marketing de las consejerías del gobierno de Canarias han aumentado también en otros 25 millones de euros para este próximo año 2015. Y nos siguen queriendo decir que no hay dinero. No, lo que pasa es que el dinero se está gastando donde no se tiene que gastar. Necesitamos seguir recortando, pero ahora le toca a las administraciones públicas ser quienes apliquen y quienes sean ejemplares. Seguimos teniendo una administración pública desmesurada. Seguimos teniendo una administración pública que en muchos casos es un despilfarro del dinero. Y encima nos quieren hacer creer que estableciendo un límite al déficit estructural que tengamos, van a solucionar las cosas. Bueno, pues yo quiero puntualizar una cosa. El recurso de la financiación a través de la deuda es de forma extraordinaria. Todo aquello que no dé para cubrir
con dinero recaudado por las administraciones públicas, tenemos que estudiar y ver qué es lo que se va a hacer con ello. Nosotros hemos enfocado, como bien decía, una serie de propuestas dependiendo de la urgencia que hemos analizado y que creemos que es más necesario para Canarias. Como he dicho, hemos querido salir de una visión puramente electoral y enfocar propuestas que nos permitan plantear reformas estructurales desde la base y así generar las condiciones necesarias para que volvamos a un ciclo económico positivo y para que volvamos a generar actividad económica. Por lo tanto, como bien decía antes, hay dos maneras de arreglar las cosas: aumentando ingresos o recortando gastos. Entonces, por la vía del recorte de gastos, nosotros de forma inmediata proponemos lo siguiente. Hay que dimensionar las administraciones públicas, hay que eliminar las duplicidades y aplicar un criterio de eficiencia en el gasto de las administraciones. Mientras tanto, vamos a seguir despilfarrando nuestros recursos. Necesitamos un cambio en los presupuestos elaborados del Estado y de las administraciones públicas. A día de hoy nos encontramos con lo que se denominan presupuestos por partida. Nosotros proponemos unos presupuestos de base cero. Esto quiere decir que desde el primer céntimo que se gaste en las administraciones públicas tiene que estar justificado y que no por no llegar al techo de partida de gasto que tenemos nos lo vayan a reducir. No, y esto va muy ligado a la cultura de partido que tenemos. Consideramos que justificar desde el primer céntimo es transparencia y, como bien saben ustedes, en transparencia no nos gana nadie. Proponemos un plan inmediato de ese desapalancamiento de las inversiones de capital de las administraciones públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario hacer un estudio de las empresas públicas existentes en Canarias a día de hoy y en todos los estratos de administraciones públicas, desde las municipales, insulares a regionales. ¿Qué vamos a hacer con esto? Primero, todas aquellas inversiones de capital en empresas que no sean rentables y las cuales no vaya a ser posible generar una viabilidad, hay que acabar con ellas. En el caso de que dando un plan de viabilidad y estudiando bien y que nos puedan generar un dividendo, procederemos de forma inmediata a la venta de parte del capital de las empresas públicas que pasen a manos de capital privado, dejando la gestión en manos privadas. Estas empresas, ojo, que no cumplan un fin social, ahora hablaremos de eso también, pero que nos permita ahorrar un coste tremendo que nos suponen todas estas empresas y además con esas participaciones que mantengamos generar un dividendo que será cobrable por parte de las administraciones públicas. Como decía antes, afortunadamente Canarias no es una de esas comunidades autónomas que a día de hoy se vea asfixiada por la deuda. Pero hay un dato muy relevante: desde el 2007 al cierre del tercer trimestre del 2014, la deuda en Canarias ha aumentado un 400%. Como digo, esto lleva una senda explosiva y al único camino que nos está abocando, primero, es a un desfase en el pago de intereses de la deuda y desde luego que llegue un momento en que no la podamos asumir. A día de hoy, la deuda canaria asciende al 100% de nuestro presupuesto, 5.600 millones de euros. Esto tiene que cambiar. ¿Cómo podemos hacer o qué proponemos nosotros? Un plan de reestructuración inmediata, es decir, estamos observando cómo los mercados primarios de deuda se están relajando en lo que es relación a los tipos y a los bonos del Estado. Canarias se está financiando o se ha financiado en muchos momentos a través del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. Tenemos que aprovechar para hacer emisiones de mercado a tipos más bajos y reestructurar una deuda con un coste de interés mucho menor. Estas son nuestras propuestas inmediatas por la vía de recorte del gasto. Por la vía de ingresos, evidentemente, es mucho más complejo a la hora de proponer o de realizar propuestas y llevarlas a cabo y que la respuesta sea inmediata. Cualquier persona que haya emprendido un proyecto empresarial o que se haya querido asesorar en la forma que lo va a hacer sabe que los plazos de amortización son los que son y que todo depende de los factores con los que juguemos dentro del mercado. Para agilizar todo esto, nosotros proponemos la eliminación de la burocracia y la creación de la ventanilla única, como veníamos diciendo, de una forma coordinada con todas las administraciones públicas. Tenemos que pelear con el Estado, que es quien ha adquirido el compromiso, para igualar la inversión en I+D+I a la media nacional. A día de hoy, Canarias es la comunidad que menos dinero invierte de su presupuesto en investigación, desarrollo e innovación, con un 0,48. La media estatal es del 1,5 y desde luego es lo que pide Europa. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Evidentemente son medidas que van más a largo plazo. Bueno,
La investigación es lo que nos va a llevar al progreso y desde luego es lo que nos va a conseguir generar patentes. Y las patentes del siglo XXI es la mejor forma que tenemos de capitalizar nuestra economía. Proponemos que la regulación económica que se vaya a generar para cualquier tipo de sector sea una regulación de base que marque unos mínimos y que a partir de ahí sean los mercados, que son los que mejor funcionan y los que mejor se entienden, quienes tengan que actuar, sin intervencionismo de las administraciones públicas, exceptuando en aquellos casos que sea absolutamente necesario o que tenga que venir regulado el precio porque satisfaga unas necesidades básicas a la población. En el caso, lo podemos ver, la electricidad, por ejemplo. Tenemos el consumo deprimido a día de hoy y por eso vamos a plantear dos fórmulas que nos permitan reactivarlo. Y estas son las siguientes. A sabiendas del grave problema que nos supone tener un 30% de paro, lo tenemos que enfocar de una forma escalonada. Tenemos que crear planes de formación adecuados que permitan reciclarse a la gente y optar de nuevo a poderse introducir en el mercado laboral. Esto lo vamos a conseguir eliminando barreras de entrada, que son las que estamos imponiendo a día de hoy desde las administraciones públicas. Muchas veces son las propias administraciones las encargadas de desincentivar ese acceso. Hay un dato que es muy revelador. Las Big Four, o los 4 grandes de la consultoría a nivel mundial, y al igual que otras muchas consultoras, señalan que más del 50% de los puestos de trabajo que se van a generar en el siglo XXI son trabajos que a día de hoy no existen. Desde luego, teniendo planes de formación para oficios clásicos y sin tener flexibilidad para podernos adaptar, no vamos a conseguir que la economía mejore. Por lo cual nuestra propuesta es dar más flexibilidad a los planes de formación que partan desde las administraciones públicas y así conseguirlos adaptar de una forma rápida y eficaz a lo que nos demanda el mercado. Vamos a trabajar por mejorar la renta disponible de los canarios. Desde luego es la mejor forma para que se reactive el consumo. Sé que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero lo vamos a hacer. Vamos a permitir que las familias, con estas mejoras de la renta disponible, a través ya sea pues, de las bonificaciones en el régimen general de la seguridad social para los trabajadores asalariados o a través de las bonificaciones para los trabajadores autónomos, sean de la edad que sean un 100% cuando sea inserción en el mercado laboral, permitan mejorar esa renta disponible. Y la renta disponible, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Son dos opciones las que hay. La primera, destinar al ahorro, y la segunda, destinar al consumo. En esta segunda vía, sea en el porcentaje que sea que destinemos nuestra renta, encima vamos a conseguir otro efecto, y es mayor recaudación por vía impositiva indirecta, es decir, el IGI va a aumentar su recaudación porque vamos a hacer que el consumo mejore. Hay una serie de medidas fiscales que proponemos de forma inmediata y que quizás sea la mejor manera para poder mejorar esa actividad, para poder mejorar esas condiciones, para, como ya bien he dicho, mejorar la renta disponible de los canarios. Vamos a derogar el impuesto de sucesiones y donaciones y lo vamos a adaptar a la normativa estatal. Vamos a revisar la figura tributaria del impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto genuino de nuestro nacionalismo y que desde luego a nuestro modo de ver es una doble imposición sobre la renta de las personas y el patrimonio. Además traemos una propuesta alternativa al régimen económico y fiscal en Canarias. Para ello no voy a entrar demasiado en materia, pero sí les voy a enumerar lo que es en el plano económico, cuáles son nuestras principales propuestas, ¿vale? Y en el plano fiscal, pues en nuestro REF económico las prioridades son el transporte, la infraestructura, servicios esenciales y abastecimiento. Y esto enfocándolo en un REF que sea para las personas, que sea para los ciudadanos. No solamente en un REF que valga para los importadores, como a día de hoy declaran sin ningún tipo de complejo pues de las administraciones públicas y de los propios redactores del REF. Vamos a mantener la subvención del 50% en las cuotas de transporte. Vamos a apostar por la quinta libertad aérea, y esto es decir, una bonificación muy importante al transporte en Canarias. Y vamos a potenciar la creación de